¡Órale! Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. Actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘杰一 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy. Hoy en Informe Broso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que su país no se convertirá en un campo de migrantes. La empresa Apple se asocia con Oprah Winfrey para crear contenido original. Esto es Informe Broso. Advierte Roberta Jacobson que el próximo presidente de México será menos complaciente que el presidente Enrique Peña Nieto con Trump. Investigan a marinos tras denuncias de desapariciones en Tamaulipas y Nuevo León. Esto es Informe Broso. Bebé que nació en Tren de París no pagará hasta cumplir 25 años. Exfiscal de Javier Duarte ingresa a penal en Veracruz. Esto es Informe Broso. Continúan las lluvias en el estado de Quintana Roo. Histórica sentencia judicial contra militares por tortura sexual. Esto es Informe Broso. Con motivo del Día del Padre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recuerda un amparo que ganó un padre de familia para obtener la guardia y custodia de sus 2 hijas adolescentes. Continúa la euforia por el triunfo de México. ¡Órale! ¡Chamacos! Pásenle a lo barrido y a lo trapeado. Estamos aquí todavía recogiendo los confetis de toda la fiesta del fin de semana, que ha sido inacabable. Seguramente ustedes estarán pasando por lo mismo, que hasta alguien me preguntaba yo en la mañana, ¿qué no juega México hoy? No, pues si no es diario, Rey, no es diario. Todo el mundo quisiera tener esa fiesta y esas ilusiones todos los días, pero no. Ahora ya le preguntaremos bien a nuestro experto Alfredo Ruiz, ¿cuándo es que le toca nuevamente a México jugar? Mientras tanto, estamos recibiendo noticias de toda la mexicaniza que está invadiendo Rusia completa. Bueno, pues también tenemos mucha nota de ahí, entre otras cosas, ¿no? Estamos en vivo, estamos transmitiendo a través de Acústica TV. Estamos en el 79 de Easy, estamos en el 160 de Total Play, estamos transmitiendo directamente a Azteca América en los Estados Unidos. Acústica Radio, cómo no, en la Ciudad de México, Radio Chapultepec 560 de AM. Facebook Live, claro, en Acústica Noticias y en La Neta Noticias. Vale, pero cuánta transmisión, ¿verdad? Cuánta cosa. Si parece que estamos por todos lados en el mejor sentido. Aquí está el Mariana Guerrero. ¿Cómo está? Señor, querido señor, muy bien, iniciando la semana muy bien, sobre todo después del triunfo que nos regala México contra Alemania, histórico, así que yo creo que todos lo gozamos ese 1-0 en casa. Pues sí, porque por eso todo el mundo anda diciendo que no juega hoy, que no juega hoy, que no juega mañana. Pues no, sí. No, porque pues sí estuvo bastante. Permítame tantito, No se es que preocupe. estoy recibiendo aquí una llamada del espacio exterior. Y y pues todo el mundo anda con la ilusión o con la comezón que se queda en el espíritu cuando tiene un contento de ese tamaño. Así Ah. es. Vamos a ver cómo nos va con los siguientes rivales del Grupo F. Si se pudo demostrar en esta ocasión y trae el equipo con qué, ojalá siga dando muestras de que viene preparado no solo para Alemania, sino para cualquiera. Más peor el asunto. ¿Por qué? Porque ya mostró que trae. Eso. Entonces ya el estándar es otro. Exactamente, Claro. como pasa en los equipos del primer mundo, ¿no? Sí. O sea, ya mostraste que traes, no puedes mostrar menos, porque ya mostraste con amplitud Sí. a lo largo de 90 minutos, que es con lo que cuentas, ¿no? Así es. Y es lo que estábamos platicando ahora en el camerino con el maestro Ruiz, justamente eso, ¿no? De todo mundo todo mundo se pregunta qué es lo que sigue. Claro. Pues ahora sí que no más, no menos. Eso es lo que esperaríamos. No pueden bajar. Eso es lo que ellos tendrían que estar Desde garantizando. luego. Desde Nosotros luego. esperar espectáculo, es lo nuestro.
Claro, ellos tienen que hacer su trabajo. Desde luego, no estamos aquí jugándonos la soberanía nacional, ni estamos, ¿no? No. Ni estamos viendo a ver si conquistamos Rusia o ese tipo de cuestiones, ¿no? No. No nos sirve para el Telecán, por ejemplo. No nos sirve para las elecciones tampoco. Para la corrupción menos. No sirve menos para la corrupción, no sirve porque bueno, la corrupción, acuérdense que ya la encontraron en la FIFA. Ah, también, ha estado en todos lados, desde luego. La corrupción Ningún ámbito no se tiene salva. bandera, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, ya muchas cabezas volaron ahí y las que faltan, no Sí. crea usted. Pero bueno, se va a poner muy emocionante, está emocionante, todavía queda prácticamente un mes. Así es, está empezando y enhorabuena por ese triunfo de la selección mexicana. Así es, Alfredo Ruiz. Señor Broso, qué gusto saludarlo a usted y a toda la amable audiencia. En tu mero mole. No, hombre, yo estoy, primero, gratamente sorprendido por el modelo del traje de la señorita Sí. Mariana. Cuadro por cuadro. Cuadro por cuadro. Sí, es algo que se utiliza mucho para cine. Ya ves que son 24 cuadros por segundo. Claro. Exacto. Me encantó, está muy bonito. Tiene, no sé si sea lo correcto decirlo, tiene como un corte muy de los 60, ¿no? Así es. Como de la época de Julissa, de Hilda Aguirre. Sí, es Ahora que te cierto. vi caminando, me acordé de algunos modelitos de esa. Eso de fue esa cuando época. la viste caminando y así sentada. Así sentada, bueno, pues así sentada nomás me marea, pero ya es otra cosa. Pero eso ya es otra cosa. Sí, Eso ya es el otra cuadrito. Pero muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. De aquellos años cuando me enamoraba yo de las artistas en De las artistas que salían en las sí, películas. bailando el gogó. Hilda Aguirre, por eso Sí, mencionabas. pues, Qué linda era. Preciosa, preciosa y ¿Cómo se llamaba la película donde salía de monja? Sor Yeye. Sor Me Yeye. leyó el Yeye. pensamiento. Irora, Sor tatarirot, Yeye, irora, claro. Sor Ok. Yeye. Sí, muy ¿Habrá buena. sido esa la respuesta a la película de La novicia rebelde? Sí, por Sí. supuesto. Algún Ha de haber productor nacional dijo, ay, mira, hay que hacer una historia de una monjita que canta para ayudar a los huerfanitos ¡Y del... funcionaba! Funcionaba, claro. Se enamoraba de Enrique Guzmán. Exactamente. Luego platicamos de fútbol si quiere. Exacto, porque bueno, imagínense si nosotros estamos como estamos con los resultados que hemos visto, imagínense al señor Ruiz, que es Todo el día, a todo momento, hasta el que me cobra las colegiaturas de mis hijos, me preguntó primero, oiga, ¿cómo va a quedar? Le dije, no, pues, ni sé yo cómo va a quedar. Si supiera, pues juego los pronósticos. Y ahora no, que no le ganamos a Alemania. Pues sigo pensando que lo de ayer nadie lo imaginaba. Y claro, Sinceramente. claro, los que de alguna forma se atrevieron a pronosticar una victoria de México, pues ahora lo alardean no. y se pavonean, ¿no? Sí. De que sí tenía sentido esa fe que les brotaba de los Era poros. lo único, porque de acuerdo a los 48 partidos anteriores, Sí. lo único que nos hacía pensar que podía jugar México bien era la fe. Así es. Y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Muy bien. Sorpresa para todos. señor. Grata sorpresa. Sí. Gratísima Sí, sorpresa. Ahora le voy a decir algo y me adelanto, porque Sí. ya el productor ha de estar en sus marcas listos Así fuera es. con el cronómetro. Así es. Si este es el nivel que vamos a ver de México en el Mundial, bienvenido, pero los quiero ver en semifinales. Si ese es el final, si este es el nivel. Sí. Si este es el nivel, claro, porque además ya viste jugar a Brasil, ya viste jugar a Inglaterra, ya viste jugar a Francia, Hoy a Bélgica, que sí, no, sí. yo pensé que traían así un... a Argentina. Argentina a Brasil. también, Sí. a los mismos brasileños. Sí, entonces, a los argentinos con Messi Pues, les costó bastante con trabajo. lo de ayer, No, con uno lo- y medio. 1.5. Con lo de ayer, sinceramente pienso que México podría aspirar, sí, al famoso quinto partido. Si conservan ese nivel. De ahí para arriba, ¿no? Claro, De ahí para arriba. pues ¿no? es el estándar. Claro, ahora Es el ya estándar. si nos salen con una, como decían las abuelitas, no vayan a salir con una babosada. ¿no? Exacto. Que sería una decepción. Exactamente. También platicábamos. Próximo sábado, Sábado. 10 de la mañana, tiempo de México. Sábado 10 de la mañana contra Corea del Sur. Contra Corea del Exactamente. Sur. ¿No? Exacto. Y la primera decepción de la que nos salvó la selección fue el segundo tiempo. En el segundo tiempo siempre es donde bajan la guardia, Aflojan. donde aflojan No, el ritmo. sí. Aflojan el ritmo los deportistas. Dije, no, eso fue la entonces- fiesta pasada, pero no. No, me refería yo que aflojan el nivel los de la selección mexicana, como que se confían.
y ahí O se surgen los cansan, empates o se cansan. Sí. o se ¿cómo se dice eso? Empequeñecen Sí. de pronto y la primera sorpresa fue que el segundo tiempo no lo hicieron. Estuvieron al mismo nivel, claro, haciendo su plan de juego, ¿no? Sí. Un plan de juego distinto al primer tiempo porque acaban con ventaja el primer tiempo, Sí. entonces tienen que entrar con un planteamiento para el segundo. Y si no, lo conservan. Lo si no conservan. traen condición física los alemanes, si no jugaron a su nivel, si no se les apareció la Virgen, problema de ellos, problema de los alemanes. Y lo no que de dijo nosotros. Osorio, el técnico, fue también en ese sentido que usted decía, señor, muy bueno, no perdieron el nivel ni la mentalidad, porque él decía, ganamos por el amor que teníamos a ganar, no el miedo a perder. Bueno, ahorita a Osorio todo el mundo le besa las patas. Después de haberlo criticado, incluso yo lo he criticado, no sé tú. Sí, no sí, sé sí. tú, pero yo no sé. pero ahorita todo el mundo le reconoce. Sí. Le está muy reconocido y le está muy agradecido a Osorio por ese momento que ha regalado para todo México en el Mundial. Y muy buen manejo de medios también del director, porque muy humilde decía, el triunfo es de los jugadores. Si hay algún error en lo que resta del Mundial, es mío. Si le gana usted a Alemania, no es humilde. Claro, claro. Oiga, un Sí. poquito de show. Sí, Pues, claro. porque todo se lo debo a los muchachos, sí. Claro. Sí, ¿No? sí. Pues eso es más, han salido 2 que 3 mequetrefes de nuestra selección a decir que ellos y que porque no creyeron y para los que no creyeron. Dices, bueno, hay que callar a estos niños, ¿verdad? Que ni siquiera alinearon. Historias contadas, ni siquiera alinearon. Y Jonathan Dos Santos dice hoy en la conferencia antes del entrenamiento de esta tarde, tiempo de Rusia, dice, no se suban al camión, esto es de nosotros. Y las críticas nada más son por chiflar. Exacto. Nada más. Sí. Por chiflar. Lo dijo de una manera muy elegante para todos ustedes que son entendidos y los que no son entendidos. No lo dije yo porque él sí lo dijo como es. Él sí lo dijo. Dijo chingar. Exactamente. O sea, imagínese nada más. O sea, a ese tipo de gente hay que aterrizarla inmediatamente o no meterla a las conferencias. ¿No? Porque tiene que tener el tenor que deja el director técnico. Claro. Desde luego. Ese es el tenor. Si te sales de ese tenor, ya quédate en tu cuarto o vete al entrenamiento. Tú no vas a las conferencias de prensa Desde porque luego. nada más vas a echar a perder el numerito que viene luciendo desde el fin de semana pasado, ¿no? Así es. Vámonos a Estados Unidos con Donald Trump, el mequetrefe anaranjado. Tenemos que cambiar de una pista a otra. Trump asegura que Estados Unidos no se va a convertir en un campo de inmigrantes. Y entonces la gente decía con toda razón, si no es un campo de inmigrantes por lo que se está viendo, que se van a convertir en campos de concentración. Híjole, es que el nivel es muy fuerte. Hoy, el fin de semana, el periódico El País traía un artículo muy fuerte que titulaban Los huérfanos por decreto, señor. Porque Estados Unidos a los jóvenes, a los niños que está separando de los padres en la frontera, les cambia el estatus a menores no acompañados, con lo que ello implica. Y ahí tiene a todo el mundo ya, con un debate dentro de los Estados Unidos. Así es. Olvídense de otros lados. El debate, o sea, las pedradas están de a peso, empezando por la esposa de Trump, que dijo que se tiene que gobernar con corazón. Así lo dijo. Vean y oigan. Luego de su política migratoria de tolerancia cero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el país no se convertirá en un campo de inmigrantes. En la Casa Blanca, el mandatario dijo que Estados Unidos tampoco será un complejo para mantener refugiados y aprovechó la oportunidad para volver a responsabilizar a los legisladores demócratas por una legislación que clasificó como horrible. En un discurso ante la Asociación Nacional de Sheriffs en Nueva Orleans, Luisiana, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, afirmó que el gobierno no pedirá disculpas por la separación de niños en la frontera. A consecuencia de la política, las autoridades confirmaron la semana pasada que separaron de sus familias cerca de 2,000 menores inmigrantes en la frontera con México en un plazo de 6 semanas. En los últimos días han crecido las críticas de la oposición demócrata, pero también en el seno del propio Partido Republicano, al que pertenece el mandatario estadounidense. Acústica Noticias.
Apple firmó un acuerdo por varios años con Oprah Winfrey para la creación de programas de televisión como parte de la incursión del fabricante del iPhone en brindar entretenimiento original y propio. La compañía no dio detalles sobre qué clase de programación van a crear, los términos financieros del acuerdo o cuándo podría ser lanzado el contenido. Oprah no hizo ningún comentario de inmediato. La asociación con la presentadora de 64 años, considerada una de las personas más influyentes en el negocio del entretenimiento, es el acuerdo de contenido original más grande que ha anunciado Apple hasta el momento. En eso Apple ha sido líder en este tipo de ideas. Estábamos recordando la primera vez que hicieron este tipo de cuestiones con Dr. Dre y su amigo, el italiano, donde son socios. ¿Se acuerda usted? Que son socios y cuando hicieron este trato con ellos, ahí es cuando nació Apple Music. Sí. O sea, pero fue Actor de American Idol, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Sí, pero está en sociedad con él. Está en sociedad con el Dr. Dre. Y ellos tenían una compañía y Apple firma con ellos esta generación de contenido. Sí. Y ellos dicen, bueno, porque todo había empezado con los audífonos. Con los, ¿cómo se llaman los audífonos del Dr. Dre? Beats. Beats. El Beats. Todo empezó con ese tipo de trato. Sí. Beats, y le compraron Beats al Dr. Dre, Sí, él lo desarrolló. sí. Y luego ya hicieron este otro contrato y de contenidos. Nace Apple Music, uno de los mercados de música digital más grandes del mundo. Y ahora hacen esto mismo con Oprah. Que ella ya tenía su propio canal y Sí. su productora. Y Own. Sí. Sí. ¿Cuál? Own. ¿Eh? Own. ¿Qué? On. El canal de Oprah, Own. Yo dije, ¿le está doliendo algo? On. On. Oye, Así se llama. Om. Una especie de meditación, no. Y ahora están con ella y seguramente, imagínate nada más los contenidos que tendrá en esos equipos que ella tiene trabajando, que tendrá trabajando por lo menos a 5 o 6 equipos de gente muy talentosa para generar. Desde luego negocio, entretenimiento, desde luego. Claro. La ex embajadora de Estados Unidos en México, ¿se acuerdan de Roberta? Sí. Roberta Jacobson. Jacobson, sí. Sí. Que además se dio mucho a querer. Se dio mucho a querer en la sociedad mexicana en general, porque incluso la veías en las marchas LGBT, por ejemplo, ella formando parte de la marcha, en otras marchas por la paz o contra la violencia o todo eso. También ella se metía a la marcha, tenía muy buena relación con varios sectores de la sociedad, no nada más con los pomadosos, sino con las organizaciones civiles, también mucha cercanía. Entonces, como que tenía la aceptación y la buena opinión de mucha gente, y ella dejó de ser ya hace ratito embajadora de Estados Unidos en México, y la entrevistaron en la revista del New Yorker. La entrevistaron porque pues se viene la elección del 1 de julio. Y entonces ella está hablando pues de lo que conoce como los candidatos, y dice que el próximo presidente de México deberá ser menos flexible que Henry Monster frente a las medidas del gobierno norteamericano. Es una buena observación. Es una observación que además lleva gancho al hígado, ¿no? O sea, sí, con todo el respeto, ¿verdad? Pero ya no tengo mis credenciales ahí, ¿no? Entonces aguántame este chingadazo, ¿no? Sí, porque justo ella era muy cuidadosa, su perfil era muy cuidadosa, y justo siempre trató de abonar a la relación diciendo en cada discurso su oportunidad, en cada oportunidad que tenía al hablar decía: México y Estados Unidos estamos hermanados por muchas cosas, no solo por negocios, sino somos una familia, somos una relación prácticamente de hermanos y no tenemos por qué estar... Es una diplomática. Exactamente, es en una pleitos. diplomática, y solamente ella dejaba ver su carácter, bueno, pues cuando convivía con los demás en cuestiones de marchas, en cuestiones de encuentros, en conferencias, este tipo de asuntos donde no se le va a ir la lengua porque tiene una obligación diplomática, pero sí donde enseña este carácter que ahora en la entrevista del
del New Yorker, dice, sí, combina muy bien, y vamos, se le aplaude la actitud. Es decir, el siguiente presidente de México tendrá que ser menos flexible ante las posturas del gobierno norteamericano, dejando en claro que este gobierno ha sido Flexible. pues hasta sumiso, ¿no? Sí. Complaciente también. Complaciente es la palabra, porque señala. flexible también yo pensé en tantas cosas, ¿no? E incluso va un poco más allá, se atreve a decir un poco por qué deja el cargo en esta primera entrevista. Dice, las políticas del presidente Donald Trump las califica incluso de draconianas, demasiado estrictas y sobre todo con lo que estamos viendo últimamente, tolerancia cero. Pero lo comentamos. Es decir, ¿qué va a hacer la pobre Jacobson con el presidente Botarate en las cuestiones internacionales y diplomáticas? Si empezó la carga con México desde que estaba en la campaña. Imagínate nada más la situación de ella, que está en medio, ¿no? Sí. Y que le dicen, oiga, mire su presidente, déjeme ver, vamos a ver qué podemos hablar. O sea, esta cuestión tan incómoda, y también dándose cuenta porque ella estaba aquí cuando Videgaray y Henry Cuando lo trajeron. traen... Hay una toma ahí Sí, desde luego. en el palacio Desde luego. donde da el discurso el señor Trump, que le hacen un acercamiento y dice algo la señora Roberta sin decirlo. O sea, el gesto de dónde me vine a meter o qué está haciendo aquí, como cuando uno se siente incómodo en un sitio con personas que tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Muy diplomática, pues tiene que ser, pero también en su inteligencia, pues deja escapar esa miradita de me lleva la chingada, ¿no? Porque no dijo nada, porque no opinó nada, pero ella contaba con que 2 cámaras que tenía de este lado o una que tenía de este lado iba a fotografiar el rostro de madre, ¿no? Sí, y que quede para el registro, porque como ahora, después de un año y feria, pues ahora se trae este recuerdo de, puso una carita de qué incomodidad, ¿no? Sí. Y ahí es donde se notó la hiperflexibilidad, o como dice usted, la complacencia de este gobierno con el matalote ese. Oigan y vean. Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, en la primera entrevista que da desde el pasado 5 de mayo cuando dejó el cargo, calificó las políticas migratorias de Donald Trump como draconianas y antiamericanas, y advirtió que el próximo presidente de México tendrá que ser más duro después de que Enrique Peña Nieto fue complaciente. Señaló que las políticas de Trump fueron una de las razones que la llevó a dejar el cargo. En entrevista con la National Public Radio, aseguró que ninguna de las políticas impulsadas por la administración Trump hará la diferencia, pero sí afectará la posición de Estados Unidos en la región y en el mundo. Añadió que las decisiones del gobierno estadounidense, entre las que se encuentra la política de repatriación, la imposición de aranceles a diversos productos y las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, están probando los límites de nuestra cooperación con la administración mexicana. La ex embajadora aseguró tras la llegada del magnate estadounidense, se encontró con serias dificultades para realizar su trabajo y a la hora de defender las políticas en México. Sin embargo, destacó el trabajo de sus pares mexicanos y su disposición a tener una relación más profunda y productiva, mismas que sucumbían ante la explosión periódica de tweets del presidente Trump. Otro aspecto que la llevó a renunciar, dijo, fue que las conversaciones entre ambos países recayeran en el yerno de Trump, Jared Kushner, y no por las vías diplomáticas. Acústica Noticias. Y ya de pasadita, nada más confirma o corrobora lo que muchos pensaban o sabían acerca de esta relación por una vía alterna, ¿no? Sí, el yerno, Jared En vez de Kushner. que sean los cancilleres y todo eso, pues nada, con el yerno, con el yerno que se hace muy cuatote de Luis Videgaray, lo cual a mí también me enciende las alertas, no nada más por lo que ya sabemos y hemos visto, ¿no? Sino que esta gente de la administración de Henry, pues viene muy acostumbrada de hacer buenos business desde el Estado de México, ¿no? Y la familia, y todos los Trump y la familia son gente de negocio. Business. Desde luego. Business.
Business is the name of the game. Sí, sí. Los Y negocios. Jared Kushner queda ideal para tener esa presencia con algún emblema gubernamental, pero que se puede sentar contigo de otro gobierno a platicar 3 otras cosas que no tienen nada que ver con la Casa Blanca, sino con los intereses de la familia. Sí. ¿Y A él qué lo papel? aventaron por adelantado, ¿no? Cuando fue esa reunión con... Exactamente. Aquí, sí. Con Jared Kushner. Sí. Sí. Justamente los que decíamos, y ya de alguna forma lo corrobora la señora Jacobson, se pusieron de acuerdo Luis y Jared para que viniera el mentecato Sí. como si fuera jefe de Estado, Exacto. cuando nada más era un pinche candidato, que no teníamos por qué montarnos en las elecciones de otro país, Así es. ¿no? Sí, porque después de esa visita, la ruta que siguió la campaña del entonces candidato Donald Trump fue otra, completamente distinta. E incluso él utilizó en sus actos de campaña posteriores lo que le dijo a los mexicanos en su propio país, a nosotros, Sí. para hacer actos de campaña Sí y pregonar que prácticamente pues, nos Vino, había dicho sí. que íbamos a pagar el muro y, que iba a haber muro. Nadie le había hecho el antagónico. Sí. Nadie le había parado los tenis como debieron haberlo hecho sin traerlo aquí. O sea, no lo traes aquí porque andas del moco con ese cabrón. Claro, con todas las formas que conocemos institucionales, pero sí no podemos tratar con una gente que está calificando a los connacionales de secuestradores, de violadores. O sea, no podemos tener una buena relación con esa persona. ¿Cómo lo vamos a traer al país para que se promocione? Así es. Fíjate, Sí, el rating. imagínate las cosas que hay, las que no se ven. Desde luego. El rating que le dio la visita a México para la campaña, el impulso fue fundamental. Y el silencio. Y el silencio, porque desde la diplomacia hay muchas herramientas. Lo hemos visto ahora que acaba de ser la cumbre del G7 en Canadá, como Macron y como Trudeau, ambos fueron muy puntuales, incluso utilizaron la frase, dijeron, no vamos a perder el respeto al presidente Donald Trump, vamos a seguir siendo cordiales con él, pero no vamos a dejar ni que nos presione, ni que mueva nuestras posiciones en derechos que nosotros tenemos que defender de nuestras propias naciones. Muy sencillo. Claro que vamos a tratar con ellos, sí, y estamos esperando que siempre se comporten con sensatez. Claro. O sea, ni siquiera está diciendo, ¿cómo vamos a tratar con este pinche loco? No. Se entiende. Sensatez. ¡Corte! Una mujer entró al tren embarazada y salió con el bebé en brazos. El tren de cercanías en el que viajaba la mujer tuvo que detenerse en la estación Aubert, cerca de la Ópera de París, cuando entró en labor de parto prematuramente. El niño nació poco antes del mediodía con ayuda de 15 personas, incluyendo paramédicos, policías y empleados de la estación. El tráfico de esta línea, particularmente denso, fue detenido en ambas direcciones durante casi una hora debido al nacimiento de la criatura. Después de la atención de los cuerpos de rescate, la madre y el bebé fueron trasladados a un hospital cercano, los dos en perfectas condiciones. La estación de trenes felicitó a la mamá y le regaló al niño viajes gratis en la red hasta sus 25 años. Una gran cantidad de franceses celebraron el hecho en mensajes por las redes sociales. Otros fueron un poco más sarcásticos, afirmando que no es regalo viajar en este sistema ya que vive plagado de huelgas y desperfectos. El informe de la media. La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el ministro del Interior, Horst Seehofer, a un acuerdo provisional respecto a la situación migratoria que conjuró por lo pronto la caída del gobierno de Merkel. Luego de un encuentro, la canciller se mostró contraria a los automatismos de expulsión que propone Seehofer, pero el también presidente de la Unión Social Cristiana de Baviera puso como fecha límite para llegar a un acuerdo la cumbre europea del 28 y 29 de junio próximos. Un total de 104 personas fueron arrestadas al sur de Italia durante un operativo en el que fueron desarticulados 2 clanes de la mafia local, informó el cuerpo de carabineros.
Las autoridades explicaron que los detenidos pertenecían a 2 clanes contrarios que controlaban las actividades criminales en Bari y su provincia. La justicia argentina castigó por primera vez el delito de travesticidio con una sentencia a cadena perpetua por el asesinato de la activista de la comunidad lésbico, gay, bisexuales y transexuales Diana Zacayán, ocurrido en octubre de 2015. Por primera vez en la historia de Argentina se investiga el delito de travesticidio, es decir, un crimen de odio a la identidad de género. El número de venezolanos que buscó asilo en uno de los 28 países de la Unión Europea aumentó 75% en 2017, de acuerdo con el informe anual de la Oficina Europea de Ayuda al Asilo. Venezuela, inmerso en una crisis económica, política y social, se sitúa así como el 16º en la lista de principales países de origen de pedidos de asilo, con un total de 12.020. Un ferry con unas 80 personas a bordo se hundió en un lago de la isla de Sumatra, en Indonesia, y por lo menos una persona perdió la vida. Maher Tamba, funcionario de la Agencia de Emergencias, dijo que unas 6 embarcaciones están participando en las tareas de búsqueda, pero que las labores de rescate se ven dificultadas por las fuertes olas y el mal clima. La Secretaría de Marina Armada de México informó que dio cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos relacionadas con casos de violaciones a los derechos humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, después de que la ONU denunciara la desaparición de 28 personas. Afirmó que se efectúa una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos referidos, salvaguardando el material probatorio existente. La diputada María Verónica Agúndiz del PAN propone reformar el artículo 8 de la Ley General de Educación a fin de que entre los criterios que orientan a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan en los niveles de enseñanza básica se incorpore la importancia de la lucha contra la corrupción. La legisladora detalló que la iniciativa turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su análisis refiere que si bien es cierto que no existe una fórmula básica para acabar con las acciones que corrompen, el sistema de enseñanza debe ser un instrumento que permita reducir su riesgo mediante mecanismos preventivos como la incorporación de materias cívicas y éticas que incidan en el comportamiento. Este lunes, el dólar estadounidense inició la semana con un precio de 21.06 pesos a la venta, 2 centavos más que el cierre del viernes pasado, y se compró en un mínimo de 19.50 pesos en bancos de la Ciudad de México. Esta semana, el evento más relevante será la decisión de política monetaria del Banco de México, programada para el jueves 21 de junio, y en donde se espera un incremento de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia a 7.75%. El fenómeno Carlota se degradó a depresión tropical y avanza por la costa del Pacífico mexicano, aunque sigue arrojando fuertes lluvias y vientos sobre la zona. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que Carlota, la tercera tormenta nombrada de la temporada de huracanes del Pacífico, deberá disiparse para la noche del lunes, pero los habitantes de la zona deben seguir tomando medidas de precaución. El informe de la media. Bueno, chamacos, aquí andamos en la búsqueda de documentos dichos y hechos acerca de esto que nos están pidiendo ustedes por la red, acerca de el decreto que lanza Henry Monster Peña Nieto a propósito del agua. Estamos recabando toda la información para que tenganos aquí entre todos los puntos de vista, desde aquellos que dicen que se están usando las campañas y el ruido del mundial para meter un decreto que privatiza una buena parte del agua en el país. Por otro lado, también estamos con el comunicado de prensa que acaba de sacar Conagua. Hoy es 18. Hoy es 18. Sí. Lo acaba de sacar Conagua, el comunicado de prensa, donde dicen que barbaridad de ninguna manera. Es una cosa maravillosa lo que ha hecho el presidente de todos ustedes. Es algo parecido a asegurarnos el agua de por vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están las dos versiones chicoteando muy grueso, sacando chispas las dos versiones, porque acuérdense que el asunto del agua ha sido en el país un asunto a lo mejor que puede ser tan grave como el del petróleo en esos niveles. Porque sabemos que hay una gran parte del país donde el agua ni llega. Sí. Así es. Donde además hay grandes porciones del país donde nunca se planeó que llegara ahí el agua. En la Ciudad de México estamos viviendo esa tragedia pues todos los días, ¿no?
La delegación Iztapalapa es una de las más afectadas. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Acabamos de vivir una fuga en uno de los sistemas que se sumó a la ola de calor y que hubo pues falta de agua en distintas zonas de la ciudad que provocó manifestaciones y demás. Bueno, hasta arrollados hubo en una de las manifestaciones contra la escasez de agua porque un automovilista se hartó de los manifestantes y pasó por ellos con todo y el coche, ¿no? Sí, ya cuando se juntan las tragedias ya nos ha tocado ver sangrías y nos ha tocado ver estampas indecibles, sí, ¿no? De cuando la gente pierde, cuando la gente pierde. ¿Cuál es la gran sospecha de todo esto? Que es el fin de la administración. Y en el fin de la administración, han ustedes de disculpar, pero justamente en el último tramo es cuando nosotros conocemos que se efectúan los sprints. Uh-huh. En esta administración, cada año ha sido año de Hidalgo. Todos los años han sido año de Hidalgo. ¿Por qué nos iba a extrañar que de pronto en el fin de la administración sucedieran cosas que tienen que ver con cuestiones tan delicadas como el agua, como la educación, como Pemex? Ese tipo de cuestiones tan delicadas que con una firma puedes cambiar el rumbo de un país. Sí. Entonces, aquí tenemos, nada más para adelantarles, ¿no? Tenemos la versión, aprovechando las campañas electorales, los debates, los mundiales de fútbol, para que pase desapercibidamente asuntos esenciales como el destino de las aguas nacionales. Mientras se concentra la mirada en todos estos tres pistas, Henry Monster utiliza la figura legal de los decretos para modificar el estatus de las vedas existentes sobre 40% de las cuencas del país que contienen el 55% de las aguas superficiales de la nación. ¿Por qué tienen la veda sobre este 40% de las cuencas del país? Del país. Para que no falte, para que se asegure el agua en determinadas regiones de la República. Pero utiliza a Henry Monster, dice este documento, la figura legal de los decretos, para modificar el estatuto de las vedas sobre el 40% de las cuencas, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Se anuncia la firma de 10 decretos que modifican el estatus de veda que existía sobre esas 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40% de las cuencas escurre 55% de las aguas superficiales del país. Autorizó con la aprobación de dichos decretos eliminar la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua. Sí. Con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza en los próximos 50 años. Para tratar de legitimar la decisión, Henry se hizo acompañar de una organización, World Wildlife Fund, y la cual aplaudió su decisión. El presidente de esta ONG en México, Jorge Rickards, se animó a declarar: estos decretos representan una visión de futuro que evitará la grave sobreexplotación, contaminación y escasez que vivimos en muchos otros ríos del país. Pero en lugar de promover la protección de las aguas, como intentaron justificar Henry y el representante de esta ONG, los 10 decretos que levantan la veda sobre estas 10 cuencas de agua abren la puerta para que 55% del agua se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo de agua, como se ha intentado en varias partes de Centro y Sudamérica, resultando unas matanzas de libro de historia, ¿verdad? Y para que el manejo del agua sea por organismos operadores empresariales, municipales, o entregando las famosas concesiones de agua para distintas empresas extractivas del país, como son, sí. y ya esto lo sabemos,
la minería, los hidrocarburos, desde luego el turismo Así es. y la cuestión inmobiliaria. Esto es una tesis y esta la antítesis, que es la cuestión oficial de la comunicado. Conagua, de estos decretos de reserva de agua. No privatizan el agua, es el primer renglón. Garantizan el agua para el consumo humano de generaciones futuras. Los 10 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular. Por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen en una proyección a 50 años. Si nosotros oímos nada más, disculpen, disculpen. Si nada más nos atenemos a este párrafo que acabo de leer, ¿qué acción de esta administración ha pensado para los próximos 50 años de este país? Empezando por ahí. No, empezando por las reformas. Sí. Que digas, mira, esta ya es una plataforma que te lleva a aplanar los siguientes 50 años, como cuando platicábamos de la educación y los países Claro que que han sí, planeado mucho eso, 35, sí. 40 años Sí. para que suceda algo al final. Desde luego. Estamos buscando a alguien que conozca las dos partes y que nos ayude por este camino y que nos diga con todo conocimiento de causa Sí. qué es lo que les parece correcto de estos decretos y qué es lo que les parece sospechoso de estos decretos. Porque cuando estamos hablando del agua y estamos hablando de la posibilidad de que hubiera algunas cuencas o fuentes principales que pudieran privatizarse, ya estamos hablando de un país, estamos hablando de otro país y aquí se habla de los próximos 50 años. Sí. 50 años que podrían dejar una muy buena reserva en el ahorro de muchos funcionarios. Sí, y hablar de más de 300 cuencas, que decía usted, el 40% de las más de 700 que hay en el país, es una cifra bastante preocupante. También señalaban que la coalición Agua para Todos había señalado que justo la pretensión de estos decretos es garantizar volúmenes de agua que están exigiendo empresas mineras, empresas petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos, ¿no? Que deja en desventaja a comunidades indígenas y una cadena sin fin que requiere de este líquido vital. La coalición Agua para Todos estima que los decretos de levantamiento de veda anunciados por Henry podrían poner en riesgo hasta 50,000 concesiones sin título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían las dotaciones de líquido por decreto presidencial. Pero esta figura cambia en la ley de aguas nacionales y no las renovaron. No hay que ser un genio, dice este escrito, para prever hacia dónde se dirigen los cuerpos de agua con las nuevas concesiones previstas. Hacia todas las actividades extractivas, lo decíamos hace un momento, la minería, explotaciones energéticas. Acuérdense que ya hay nuevas formas, por ejemplo, para extraer el gas, el fracking. El fracking, sí. ¿No? Y ese tiene que ver directamente con el agua. En el mismo Estados Unidos, donde el fracking es una práctica... ¿Eh? No, sí, pero en Estados Unidos no. En algunos países del mundo el fracking no se puede. No se puede porque te echa a perder los mantos acuíferos. Claro. Justamente por eso no se vale. En Estados Unidos, en Nuevo León se está pensando muy seriamente a partir de la reforma energética en el fracking, porque pasando la frontera de Nuevo León, el fracking es como respirar. Y es un gran negocio. De hecho, las universidades ya empiezan a meter todo este tipo de ciencia en las carreras de ingeniería y de todas estas disciplinas, porque parece ser que es el negocio, si no de mañana, de pasado mañana, el fracking. Y hay muchos lugares en Estados Unidos que tienen juicios contra el gobierno o contra compañías privadas porque acabaron con su manto acuífero o envenenaron Ah, claro. a un pueblo entero. Claro.
por esto del fracking, y aquí es donde viene el agua. Tiene mucho que ver. Las hidroeléctricas, bueno, actividades industriales, ya sabemos cuántos ríos se han encochinado por la cuestión industrial, desarrollos turísticos y los inmobiliarios. ¿Te acuerdas de la película de Eric Brockovich? Exactamente. Erin Brockovich, Esa sí, es la de historia. Julia Roberts. Y hay otras, hay otras historias. Bueno, porque esa película llevará aquí unos 20 años. Puede ser, sí. Más Tal o vez un menos. poco más, sí, sí. Hay películas más recientes con el mismo fenómeno. Pero ya hablando de las nuevas técnicas que hay como esta para tener una salida de gas venturosa. No me refiero a nada estomacal, me refiero a la cosa de la tierra, porque muchos aquí ya se iban a tomar ya se iban, Ah, sí, claro que sí. Bueno, seguiremos platicando de esto. Vamos a estar buscando a alguien que nos ubique muy bien. Alfredo Ruiz, a continuación. Bueno, vamos con los temas deportivos en este primer segmento. Y aguas fue lo que le faltó al equipo de Alemania, que a alguien les dijera aguas, porque los mexicanos vienen con todo. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? El señor Osorio planteó de tal manera que les provocó una tremenda confusión. No, sí es bien listo el señor Osorio, a todos nos engañó, 48 partidos sin repetir alineación. Y a todos nos dejó con el ojo cuadrado contra los alemanes. No, hombre, de esos quisiéramos muchos entrenadores. Bueno, sigue la euforia de lo sucedido, por supuesto, en esta victoria no esperada del equipo mexicano. Para muchos, yo me incluyo, en el sentido estricto de que enfrentara al campeón del mundo en el primer partido iba a ser bien problemático. Y en Rusia, y por supuesto en diferentes entidades de nuestra república, la gente salió a festejar esta victoria frente al equipo de Alemania. En la primera jugada, si se acuerdan del partido, México pudo haber establecido ya la diferencia y de ahí empezar a manejar el partido. Fue sorprendente el tema de cómo los jugadores se plantaron en la cancha, llevaron a efecto el plan, sorprendieron al equipo alemán y pues desde un particular punto de vista sigo pensando que ese es problema de los alemanes, que no se encontraron en el terreno de juego. Bueno, hubo festejos en el Ángel de la Independencia, festejos en la Minerva, festejos en la Macroplaza allá en Monterrey. Por supuesto, todo el mundo feliz y contento. Ahora, a partir de este resultado, y lo decíamos al inicio del programa, es que queremos ver justamente al equipo mexicano frente a Corea, no con 8 cambios, sino con el mismo equipo, a lo mejor un cambio, 2 si usted quiere, pero manteniendo el nivel, la decisión, la determinación, el planteamiento y sacando adelante la casta. Será el sábado próximo entonces cuando enfrenten a los coreanos. Vamos con el minuto del Mundial con Claudio Hernández. Este es el Minuto del Mundial. Rusia sin duda ha dado mucho de qué hablar desde su arranque el pasado jueves, cuando su selección enfrentó y apaleó a Arabia Saudita 5-0. Sin embargo, no ha sido el único resultado sorpresivo del Mundial hasta el momento. Y es que, como dijo el ídolo argentino Diego Armando Maradona, si el Mundial se acabara ahora, lo podríamos titular como el Mundial de las sorpresas. Pocos de los favoritos han respondido a las expectativas que se tenía de ellos, y algunos se han medido ante la mejor versión de lo que se creía una selección débil. Y las sorpresas no se dejaron esperar, ya que a tan solo un día del arranque, Uruguay sufrió, y en serio, para ganarle a Egipto por apenas un gol en los últimos minutos. Irán dio la sorpresa venciendo 1-0 a Marruecos con autogol, mientras que Portugal sorprendió al mundo empatándole a España con triplete de Cristiano Ronaldo. Para el tercer día, Francia requirió del VAR para poder vencer a Australia apenas 2-1, mientras que la Argentina de Messi empató a 1 con Islandia y Perú cayó 1-0 ante Dinamarca. El día de ayer, México dio la nota tras vencer 1-0 a Alemania, mientras que Suiza arrancó un empate al poderoso Brasil a un solo gol. Y con esto, solo uno de los 5 favoritos, es decir, Alemania, Argentina, España, Francia y Brasil, ganó su primer encuentro, dándose un suceso inédito en la historia de los mundiales. Esto fue el Minuto del Mundial. Bueno, tendremos más información, por supuesto, de cara a la siguiente fase, los resultados de hoy, y platicaremos, por supuesto, acerca de lo que
pues hemos visto en esta Copa del Mundo, en donde ya Brasil, Inglaterra, los alemanes, Argentina nos enseñaron por lo menos parte de su juego, empiezan a bajar sus cartas y entonces creemos que México sí tendría posibilidades de avanzar más allá del famoso quinto partido. Antes de la pausa, les quiero decir que el pasado sábado se despidió Cristian Mijares del boxeo profesional. Aquí lo platicamos en el Informe Broso hace un par de meses, en aquel pleito que tuvo en Cancún. Y bueno, Cristian se fue con una tremenda fractura de nariz en el tercer asalto. Después de 20 años de carrera, creo que fue realmente muy triste ver a un gran ídolo de la comarca lagunera, ex campeón del mundo, en su último pleito con prácticamente el rostro desfigurado. Por eso dicen que sabia virtud de conocer el tiempo. Vámonos a la pausa y regresamos con más de El Informe Broso. No se vayan. Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. L'actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘结一 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy. Hoy en Informe Broso. Bebé que nació en Tren de París no pagará hasta cumplir 25 años. Exfiscal de Javier Duarte ingresa a penal en Veracruz. Esto es Informe Broso. Continúan las lluvias en el estado de Quintana Roo. Histórica sentencia judicial contra militares por tortura sexual. Esto es Informe Broso. Con motivo del Día del Padre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recuerda un amparo que ganó un padre de familia para obtener la guardia y custodia de sus 2 hijas adolescentes. Varios equipos de la élite en Europa pretenden al Chucky Lozano, entre ellos el Barcelona. ¡Órale! Eso de llevar los tiempos que estamos viviendo y tener conciencia de los siglos y milenios que nos preceden es bien pacheco, muchachos. Es muy pacheco, de veras. Y bueno, usted es muy niña, pero todos los que aquí presentes ya tenemos, vamos a decir, que la condición de mortales. Ok. Entonces, te das cuenta que ya estás en esa situación cuando recuerdas demasiadas cosas. Claro. Sí. O sea, cuando ya tiene usted que hacer hasta como en el cuarto de Trevejos. Ok. De ya hay que tirar esto para que quepan otras cosas, porque ya no cabe más y ahí hay cosas 30 años de viejas o 40 años de viejas que tiene uno que sacar porque ya huele mal o ya se están deshaciendo, lo que usted quiera. Sí. ¿No? Usted todavía no está porque su cuarto de Trevejos está prácticamente limpio. Sí. Pero no, los nuestros no. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que uno ha avanzado en el tiempo. No que el tiempo haya pasado por uno, sino que uno ha avanzado en el tiempo y de pronto dices, no, pues ya, tengo que tirar todo esto porque si no ya no me va a caber un recuerdo. Sí. Y todavía hay cosas que quiero recordar. Claro. Entonces tengo que olvidarme de esto. Y así con los tiempos se va uno sorprendiendo. ¿Cuándo íbamos a pensar que estaríamos aquí juntos, afortunadamente, en esta transmisión? Sí. Para usted a lo mejor un poco más próximo. Para nosotros casi imposible haberlo imaginado alguna vez. Pero la Organización Mundial de la Salud anuncia, fíjense nada más, que la transexualidad ha desaparecido de su lista de enfermedades. Vea esto, Sí. todo lo que quiere decir. La transexualidad, como en su tiempo la homosexualidad, estaba en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Hasta hoy, estamos en 2018. Sí. Hasta hoy, y conocemos perfectamente, porque gracias a la magia de la comunicación ahora,
como es la situación del movimiento LGBTI en todo el mundo. En todo el mundo. Y su presencia y sus derechos y adiós a las discriminaciones. Bueno, hoy se anuncia que la transexualidad ha dejado de estar en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Es catalogada nada más como una condición sexual. Estaba catalogada como un desorden mental. Wow. ¿Sí? Adiós. Ya no más. Es una condición sexual y la Organización Mundial de la Salud hace votos para que desaparezca el estigma o los estigmas en contra de la transexualidad. Y por eso lo anuncia iba yo a decir con gran escándalo, tampoco. ¿No? Pero, pues sí, a nivel mundial, para que quede claro, o para que nos quede claro, si todavía algunos creían o algunos no se imaginaban que hasta ayer estaba en la lista de enfermedades, hoy ya no. Impresionante, ¿no? Porque además es una diferencia muy puntual entre un desorden mental y Claro. una condición sexual, decía usted. Y además, es la Organización Mundial de la Salud. O está al día de lo que la sociedad está viviendo, o no tiene caso de ser. Claro. Estamos hablando de este caso como cualquier otro que derive de la condición humana y de su salud. De cualquiera. Sí. No podía estar como si fuera 1950 o 60 o 80. Ya está en el 2018 y lo anuncia así. Esto es la Organización Mundial de la Salud. Tenemos enlace con nuestro compañero David Rodríguez, porque no están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo, pero él sí. Y así como esto que estamos comentando ¿se puede usted imaginar esto que está sucediendo ahorita y se está anunciando? Bueno, pues David Rodríguez nos va a contar algo que nos va a dejar en la misma sensación y que tiene que ver con la noche de Ayotzinapa y los normalistas desaparecidos. David Rodríguez, buenas tardes, noches, te escuchamos con gusto. Hola, Broso, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Y pues la Procuraduría General de la República y la Policía Federal se equivocaron y se confundieron en la detención y procesamiento de Eric Uriel Sandoval Rodríguez, apodado La Rana, y presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se confirmó que Sandoval Rodríguez fue confundido con Edgar Albarán Sandoval, quien sería la verdadera rana o el huereque y que está ligado con el grupo de Guerreros Unidos. El organismo confirmó que en los testimonios que existen en el expediente oficial solo hacen referencia a los apodos de La Rana o el huereque y ninguno da un nombre o apellido en concreto y mucho menos se refiere a Eric Uriel Sandoval Rodríguez. Incluso advirtió que este nombre aparece de la nada por primera vez en el expediente y en el primer pliego de consignación, es decir, que habría sido incluido después de la aprehensión del equivocado sospechoso. El expediente oficial relata que Patricio Reyes Landa, alias El Pato, confesó que La Rana participó en la ejecución de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos e incluso habría levantado las cenizas por órdenes de Gilardo López Astudillo el Gil y de Felipe Rodríguez Salgado el Cepillo. Por su parte, Jonathan Orozco Cortés, el Jona, declaró que La Rana tiene 2 tatuajes, uno de una flama y otro de una rana en la parte izquierda de la espalda, mientras que Salvador Reza Jacobo, alias el Lucas, lo descubrió como un hombre de complexión robusta y con una estatura de 1,70 m. La CNDH resaltó que estas declaraciones y señas particulares que ofrecieron los detenidos para identificar a El Guareque confirmaron el error de las autoridades para inculpar a Sandoval Rodríguez.
agregó que realizó exámenes médicos periciales al actual procesado y determinó que no hay indicio que corrobore que esta persona se haya borrado algún tatuaje en su cuerpo. Además, también Broso destacar que aunque la PGR es la encargada de realizar investigaciones, la CNDH aseguró que cuenta con información que valida que el verdadero responsable de la desaparición de los normalistas es Edgar. Esta versión coincide con las declaraciones de Sandoval Rodríguez, quien confesó a las autoridades que a quien buscaban era Edgar Albarán Sandoval y quien tiene su residencia a un costado del centro de salud en Cocula, Guerrero. El organismo reveló que se dedicó a realizar entrevistas y en 13 de ellas los testigos identificaron fotográficamente a la verdadera rana, además de que lo vincularon como integrante de Guerreros Unidos. En la investigación realizada por la CNDH ubicó y habló con una persona cercana a Albarán Sandoval, quien corroboró el tatuaje de rana y era amigo de los detenidos que son integrantes de Guerreros Unidos, además de desvincular al profesor Eric Uriel. Y también se localizó el domicilio del verdadero sospechoso. Finalmente, Broso, el organismo entregó una carpeta confidencial a la PGR con copias certificadas sobre todas las evidencias que consiguió. Sin embargo, la dependencia federal se negó a aceptar esa información, así como dar respuesta 15 días después. Broso, el reporte. Oye, David, claro que esto nos podría mover en una de esas, ya sea por la lluvia o por lo que pasó el fin de semana en Rusia, pues a la risa, pero más bien a lo que nos mueve es a un encabronamiento sin igual, porque ya habían anunciado la verdad histórica y ahorita nos estamos enterando de que por lo menos uno de los que estaban inculpados y estaban en Chirona, finalmente no es quien decían que es. Y lo dice no la PGR, lo dice la CNDH. La rana o el huereque que está encerrado no es la rana o el huereque, es otro señor que se llama Edgar. ¿Es correcto? Así es, Broso. Incluso también la CNDH ya en marzo de este año, si no mal recuerdo el 15 de marzo, también confirmó esta situación porque ya había entrevistado al maestro Eric Uriel y quien había confesado que no era él la persona que estaba buscando la PGR cuando la PGR y la Policía Federal ofrecieron una conferencia de prensa en la cual estuvimos presentes y aseguraron que este personaje era el responsable de haber asesinado a los 43 y de haberlos incinerado. Ahora, con esta versión de los hechos, Broso, es que cambia nuevamente la versión de los hechos y que la PGR tendrá nuevamente que dar una explicación sobre esta nueva investigación que ahora la CNDH se dedicó a hacer durante un periodo de 2 meses, Broso. Fíjate nomás el desmadrito de la Procuraduría General de la República. A lo mejor, David, desde luego, tendremos que seguir estos documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presionándonos un poco, a lo mejor valdría la pena revisar los 2 informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, del GIEI. Habrá que revisarlo nuevamente porque a lo mejor ahí encontramos la llave de muchas puertas que han estado cerradas, trabadas, escondidas dentro del mismo caso. Porque ahorita ya con esto de la rana o el huereque, tú nada más tienes que pensar, bueno, esta es la identidad de supuestamente uno de los asesinos, que es otra persona. ¿Será el único caso? Ya olvídate de lugares, horas, fechas, detalles, relatos, crónicas que son oficiales y que ya no sabemos si realmente sucedieron o no sucedieron o están adaptadas al guión de quien fue el Procurador General de la República. Estaremos pendientes de esto tan maloliente y tan deshilachado y tan impresentable y tan sucio y verdaderamente meco. Gracias, David Rodríguez. Muy buenas tardes, Broso. Un abrazo. Un abrazo para ti. ¡Qué bárbaro! ¡Corte!
Desmiente UNAM que haya habido sismo tras el gol de México contra Alemania. Efectivamente, ayer ocurrieron dos pequeños sismos de magnitud 2.5 y 2.7 que fueron localizados en el límite entre los estados de México e Hidalgo, pero nada tuvieron que ver con los festejos. A las 10:24 de la mañana y a las 12:01 del día, tiempo de la Ciudad de México, se registraron, pero no hubo reportes de su percepción y se deben a los movimientos telúricos habituales en el país, precisó el Servicio Sismológico Nacional. El reporte detalló que sí, hubo un registro causado por vibraciones generadas por actividad humana en la estación ubicada en la delegación Venustiano Carranza, la más cercana al Zócalo capitalino y al Ángel de la Independencia. El registro inició a las 19 horas del 16 de junio y concluyó a las 13 horas del 17 de junio. En él se puede apreciar el alto nivel de ruido sísmico generado principalmente por la actividad humana en la metrópoli, la cual se vio disminuida entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Haciendo un acercamiento al periodo en el cual se llevó a cabo el partido México-Alemania, se observa una disminución en el nivel del ruido. Esto puede deberse al bajo tránsito en las calles. A partir del gol de México aumenta nuevamente el nivel de vibración. En 3 estaciones se observa un paquete de ondas que podrían estar relacionadas con la celebración del gol. Esto podría deberse a que cerca de esas 3 estaciones hubo alguna concentración importante de personas que celebraron. Por lo que es importante precisar que la señal que provoca la actividad humana es muy diferente a la que genera un sismo. La humana no es solo un impulso, sino que aparece como una serie de vibraciones que se registran durante periodos de tiempo más largos. Miren ustedes, escuincles. Estábamos hablando de todas las desgracias que debemos irnos tragando a lo largo de los días y los meses y los años. Estábamos hablando de lo de Ayotzinapa y lo de Iguala, sí, ¿no? sí. De la verdad histórica que el tiempo nos ha venido demostrando que realmente era la chingadera histórica. Y de lo que pasó, pues ahora ya ni la mitad les puedes creer, ¿no? Así como lo anunciaron con platillos y con serpentinas, pues nos hemos dado cuenta que todo ha sido falacia, tras falacia, tras falacia. Así de grave y así de decepcionante, hay cosas que todavía lo son más. Miren ustedes, la juez séptima de distrito en Guerrero, Iliana Fabricia Contreras Perales, condenó a 2 militares, Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, a 19 años, 5 meses y 1 día de prisión por tortura y violencia sexual contra la indígena Valentina Rosendo Cantú. Ella denunció en 2002 el caso, aún siendo menor de edad, y fue atacada por estos militares en el río de la localidad de Acatepec, donde ella lavaba su ropa. Las autoridades no le creyeron. Valentina Rosendo Cantú, te saludo. Buenas tardes. Valentina. Sí, buenas tardes. Te saludo con gusto. Gracias por aceptar esta llamada. Sí, gracias al contrario a usted por darme un espacio en su medio. Valentina, han pasado muchos años, han pasado muchas luchas. Ahora la oficina de ONU Derechos Humanos está celebrando esta determinación judicial. Desde luego el Centro de Derechos Humanos de Tlachinolan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, todos estos organismos que han estado detrás para que se haga justicia al caso de usted. ¿Cuál es la sensación de esta especie de justicia tardía y al final justicia después de ser ignorada por quien debió velar por usted? Sí, yo pues me siento emocionada, contenta, porque pues no es mi primer caso que van a los militares reciban un castigo después de 16 años de lucha.
por fin la jueza que dictó la sentencia pues me creyó, y lo que he dicho yo siempre desde que empecé la lucha, pues mi palabra ya por fin se conoce, pues la verdad. Y en esta experiencia donde el caso se llegó a investigar en el fuero militar sin prosperar, ya cuando llegó el 2005, que llegó el sistema interamericano, en 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió esta sentencia, investigar el caso en el fuero civil, todo este acompañamiento de los distintos organismos y activistas muy comprometidos con este tipo de injusticias y falta de humanidad. ¿Sintió, por lo menos, Valentina, la solidaridad, el cuidado, el cariño de estas organizaciones y de los activistas mexicanos y mexicanas que estuvieron a su lado este tiempo? Así es, sí, pues con el apoyo de mi organización, que es Tlachinolan, y del PRO, de todas las organizaciones que me han ayudado, que me han cobijado para seguir en la lucha, para seguir buscando justicia, para continuar con mi voz de castigar a los responsables. ¿Cómo logró, si es el caso, que pasaron todos estos años esperando la justicia y no ir acumulando resentimiento, ira, odio? Porque finalmente fue una canallada lo que le hicieron. ¿Cómo no vencerse ante la ira? Pues sí, es muy difícil, pues porque no es como usted dice, no es un año, no es, sino que ya 16 años pues de lucha. Pues la esperanza ahorita pues de que ya se van a castigar los responsables, y esto pues va a ayudar a muchas mujeres, pero también es importante de que pues no vuelvan a repetir, como en mi caso, de buscar justicia después de muchos años. Esto, claro, como precedente de además de situaciones y de tragedias que no se querían perseguir, que no quería la autoridad que se supieran, que querían tener el perfil más bajo para que la gente se hiciera la ilusión que en un país como el nuestro estas cosas no suceden y hoy nos encontramos en un infierno. ¿Usted va a dedicarse, Valentina, a apoyar a otras víctimas, o lo que está usted buscando es la paz de su hogar y rodearse de sus cariños, o va a ayudar a otras mujeres o a otras víctimas que también llevan años exigiendo justicia? Sí, claro, pues una parte, pues sí, esto pues también va a ayudar a otras mujeres que han sufrido también de violación por parte del gobierno. Y sí, claro que sí, voy a seguir apoyando a las mujeres, voy a seguir luchando con ellas a romper la cadena de la impunidad para que casos como el mío no se vuelva a repetir. Déjeme nada más finalizar, Valentina Rosendo Cantú, para enviarle todo nuestro respeto, nuestro mayor abrazo, y qué pena lo que le sucedió, pero qué espíritu tan grande tiene como para que pasaran 16 años y finalmente siguiera usted trabajando todos los días para que la justicia llegara. Es usted un ejemplo para mucha gente que le ha pasado la mitad de lo que usted, y que se vence en 10 minutos y se pega un tiro. Muchas gracias por su ejemplo, Valentina Al contrario, Rosendo. gracias. Gracias. Hasta luego. Valentina Rosendo Cantú. Qué historia, ¿eh? Qué historia, Tragedia. qué historia. Y lo peor, señores, que no es este caso nada más.
hemos conocido muchos casos donde tiene que intervenir la Corte Interamericana porque las autoridades mexicanas no actúan, son omisas o no creen o no toman en cuenta el testimonio de la víctima. Si algo resalta de esta sentencia que catalogan como un hito, precisamente en el sistema de justicia, es que se toma en cuenta el testimonio de la víctima, porque aunque pareciera absurdo decirlo, aquí en México, en este caso y en muchos, no se toma en cuenta el testimonio de la víctima y se requiere testigos. Aquí también señalan en esta sentencia, en un caso de violación como el que vivió Valentina, se entiende el contexto, se entiende la situación, el abuso por parte de estos dos militares y que no había testigos como tal, más que los involucrados y ella. Entonces hay un criterio para entender la vejación que sufrió esta mujer y poderle dar justicia después de 16 años. Ahora imagínense que todavía hace 3 años, me parece, México, como gobierno, México y varios países de talante muy autoritario en Latinoamérica, estaban coqueteando con quitarle, con retirarle el suministro económico a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se han vuelto muy incómodos. Y los presupuestos de la Comisión Interamericana y de la Corte provienen de los fondos de los países vía la Organización de los Estados Americanos. Hace 3 años, México coqueteó junto con otros 3 países o 4, decir, pues ya vamos a dejar de dar dinero porque estos cabrones nada más se ponen un plan que lo dejan a uno en mal, ¿verdad? O sea, fíjense, hace 3 años, estamos hablando aquí de un caso de 16 años. Imagínate cuántos casos hay así, claro, desde hace 20. Nada más por mencionar un tiempo creíble. Sí. 20 años de todas esas tonterías, de esas humillaciones, de depravaciones. Sí. Imagínense nada más cómo estamos. Y fue en esta administración que estuvieron a punto de dejar de suministrarle apoyo y fondos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha estado, junto con la Corte, acompañando varias de estas tragedias que si no hubieran estado ellos... Sí. ¿Seguirían en la impunidad? Desde luego, con todo el sistema fabricado desde hace muchos gobiernos para que nada de esto se sepa, para que esto se pueda aplastar de un manotazo y que no exista. La cuestión es que la gente no sepa qué está pasando, para que estén pues en el opio, en el sentido del opio, de estar en su nube cada quien y preocupándose de su problemática particular de la casa, de los niños, del trabajo, de la pareja, y que no salgan de ahí ni siquiera para preocuparse por el vecino o por si alguien pasando la calle está tumbado o se desmayó, le dieron un tiro. No te metas, síguete, no pienses, síguete. Si así no te preocupa qué está pasando con la casa de enfrente, ¿por qué te va a preocupar lo que esté pasando en la Cámara de Senadores? ¿Y por qué te va a estar preocupando lo que pasa en la Procuraduría General de la República? ¿Para qué? Ahora sigue usando la frase que usaban estos en los 80, como si fuera problema tuyo. Pues creo que es mi problema. Desde luego, lo platicábamos aquí también. ¿Quién, en esta rueda de la fortuna que es la vida, quién nos dice que un día alguno, no va a estar justamente en esa situación? Hoy también destacaban en un estudio del World Justice Project que el nuevo sistema de justicia penal, que tiene 2 años de implementado, tiene grandes retos. El más del 50% de quienes están en la cárcel se les fabricaron pruebas. Entonces, a 2 años de implementación del nuevo sistema de justicia penal, que implica juicios orales y demás, es un gran reto para la justicia atender todos estos rubros, porque por ahí es la impunidad por todas partes. Y así tenemos nichos de ese tamaño que nos configuran la gran
pobreza en todos sus niveles que estamos viviendo, aunque en este país tengamos de la gente más millonaria del mundo. ¡Corte! El informe de la media. La consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Gabriela Williams, informó que dicho organismo está listo para los próximos comicios del 1 de julio, cuando se realice la elección para jefe de gobierno, 16 alcaldías y diputaciones locales. Este domingo fue realizado el segundo simulacro del conteo rápido, el cual dará aproximaciones de los resultados para la elección de la capital mexicana, y adelantó que un tercer ejercicio tendrá lugar el próximo fin de semana. César Cravioto, el vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la jefatura de la Ciudad de México, informó que en 3 semanas la plataforma juegalimpio.mx recabó 673 denuncias ciudadanas por violaciones al proceso electoral en la Ciudad de México. Detalló que en total la plataforma ha registrado 1,171 denuncias, de las cuales 673 corresponden a la capital, 467 a otros estados, 26 no definen y 5 provienen del extranjero. Por lo menos 200 comercios y un total de 544 pantallas ubicadas en 66 estaciones de la red del metro se sumarán a la transmisión en tiempo real del tercer debate entre candidatas y candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, programado para las 19:30 horas de este miércoles 20 de junio. A Óscar Cantón Cetina, quien era candidato a la gubernatura de Tabasco por el Partido Verde Ecologista de México, se le retiró el apoyo y dicha candidatura luego de expresar en múltiples ocasiones su respaldo al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado, el Partido Verde informó la decisión a 13 días de la elección. El informe de la media. A ver, niños, pasen. Ya estuvimos platicando ustedes las dos versiones que tenemos de este asunto del agua, de estos decretos que firmó el presidente de todos ustedes, los 10 decretos de reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, y tenemos la tesis esta que está corriendo muy rápidamente de la privatización del agua de una forma u otra, y tenemos también el comunicado de prensa de Conagua, y también, desde luego, estamos conscientes, y hay que decirlo, estamos muy echados a perder. No nada más los que estamos en esta mesa, en nuestro estudio, sino también los estoy incluyendo a ustedes y a los que tengan sangre mexicana o latina en las venas, porque nos han engañado muchas veces de muchas maneras. Y sabemos que estamos a finales de una administración, de un sexenio donde ha habido año de Hidalgo cada año de los 6. La gente nos está hablando, nos está preguntando, está preocupada por el asunto del agua, que ya en toda la República es una cuestión muy preocupante. Ya ha causado varios roces importantísimas en varias regiones del país. Y les ofrecimos que íbamos a hablar con un experto para que nos diera luces en ese tema, y por eso le agradezco mucho al doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del programa de investigación a la sustentabilidad de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor Moctezuma Barragán, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, muchos saludos. Muchas gracias, doctor. Por favor, denos luces. La gente está muy preocupada por este asunto que firmó el presidente Henry, y obviamente la gente está muy sacada de onda porque fue durante, pues ya en el Mundial y cerca del Partido de México, como si se quisiera, como si nos hubieran agarrado distraídos, y créame usted que la gente no ha parado de comunicarse con nosotros. ¿Nos puede usted dar luz y conocimiento de qué es realmente lo que firmó el hasta ahora presidente? Sí, tiene la razón la gente en tener las antenitas bien paradas, porque lo que firmó
son decretos que no tienen bases constitucionales. Ya ha habido reformas al artículo 1 de derechos humanos, al 2 de los derechos agrarios al agua, el 4 del derecho humano al agua, son ignorados por este decreto. Es como un lobo con piel de oveja, habla de reservas de agua, que cuando en realidad hay una vela que es lo que se levanta, y se levanta para propiciar grandes negocios. Grandes negocios cuando a Enrique Peña Nieto le quedan 5 meses, pues esta agua que cubre el 55% del territorio en 300 cuencas, iría a parar al sistema de concesiones hasta por 50 años. Este es un primer grave problema. El segundo, extingue derechos agrarios y de pueblos originarios. Nadie les dijo que se tenían que renovar sus concesiones, que en el marco de la Ley de Aguas Nacionales, por presiones gringas, se les obligó a registrarse, pero estas vencieron después de 20 años, y ahorita hay 50,000 núcleos agrarios que pueden perder su agua a manos de mineras, de fraqueras, cerveceras, etcétera. Y en tercer lugar, el otro problema es que este decreto le da a los gobernadores grandes bolsas de negocios con el uso público urbano, que les destinan grandes volúmenes a los gobernadores para que a través de los comités estatales de agua pues propicien la urbanización y propicien concesiones con compañías privadas a través de acciones público-privadas. Entonces es un decreto muy peligroso. Oiga, doctor, nosotros estábamos recordando cosas como estas en Centro y Sudamérica y hablábamos de que ha habido sociedades que han tronado contra este tipo de privatizaciones o medio privatizaciones, finalmente cosas muy disfrazadas, pero donde ha habido enfrentamientos realmente importantes y sangrientos porque la gente se descubrió engañada hasta con el agua. O sea, ya en un país como el nuestro, donde hemos ido perdiendo calidad de vida, el agua se nos vuelve algo tan importante como el aire que respiramos. Entonces, el tema del agua ha tumbado presidentes. Sí. No hay que olvidar que el último decreto de Porfirio Díaz, el 12 de diciembre de 1910, con una ley de aguas. También cayó Berlusconi en 2011 en Italia por una ley de aguas, y Hugo Banzer, un generalazo en Bolivia, también cayó se le llamó la guerra del agua, que empezó en Cochabamba. Entonces sí es un tema para el cual el pueblo es muy sensible y no se deja. En este caso muy concreto, en este final de sexenio, como usted dice que esto que firmó Henry Monster Peña Nieto no tiene base constitucional, entonces podrá ser impugnado. Claro, va a haber una lluvia de amparos de las comunidades agrarias y cuestionamientos jurídicos, de modo que pues invitamos a que este decreto se abrogue, y estamos seguros que va a haber mucha presión para que el próximo preciso lo derogue en cuanto llegue a la silla el 1 de diciembre. Mire, don Pedro Moctezuma Barragán, no sabe cómo le agradezco que nos haya tomado la llamada, porque desde luego no basta ser nada más mal pensado y ser un hijo de la desconfianza por haber nacido aquí, sino que era necesario el conocimiento, la sabiduría en estos aspectos, y usted nos ha corroborado las sospechas dolorosas, no nada más de nosotros, de tanta gente que se está comunicando al programa, y ahora ya sabemos qué hacer. Hay que ser abusados. Tenemos una página www.aguaparatodos.org.mx y gracias por esta plática. No, muchas gracias a usted y estaremos muy pronto en contacto. www.aguaparatodos.org.mx. Muchas gracias, don Pedro, que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, don Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del programa de investigación a la sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana.
¡Ja! Es una maravilla tener la posibilidad de contactar a un experto. Desde luego. Porque nosotros nos pasamos la vida sospechando. Sí. Todo el tiempo. Sí. Dices, ¿por dónde viene la chingada? ¿Por dónde viene la chingada? Y anuncian algo y dices, ¿por dónde viene? ¿Por dónde va a saltar la rana, cabrón? A ver. Aquí huele mal, apesta, cabrón. Toda la vida te la... No lo dije por ti, no, hermano. No, el que tú apestes, hermano, para nosotros es la garantía de que estás vivo y eso, y eso nos ayuda también a vivir, ¿no? Pero siempre estamos a las vivas, ¿no? Y los tiempos, ¿no? O sea, los tiempos. Dices, puta, si cada año ha sido año de Hidalgo, pues se van a dejar grandes cosas para el final, ¿no? Sí, y se aprovechan coyunturas, como las que leía usted, el El mundial, agua el proceso a electoral. 50 años. Sí, el agua a 50 años. No, una concesión a 50 años. Imagínate nada más. Digo, es una voracidad que no tiene llenadero, cabrón. No lo tiene. Justamente estábamos platicando en el corte, mis chamacos, y Bolivia era el lugar. Bolivia, con el antecedente de Hugo Banzer, que le tiraron la presidencia por lo que pasó en Cochabamba. Y la historia de Cochabamba es la historia que cuenta la película Even the Rain, donde está Gael García Bernal, un grupo de actores españoles muy buenos que van haciendo una película justamente ahí en Cochabamba y todo el reparto de indígenas de la región que son parte de la película, pero que son parte del movimiento contra la privatización del agua. Y ahí es donde se arma en Cochabamba y se arman los chingadazos de a peso. Justamente por lo del agua. Y le cuesta la presidencia, como decía don Pedro Moctezuma, a Hugo Banzer. Oigan, ¿seguimos, Juan? ¿Estás seguro? Yo no quiero que después te anden diciendo, yo no pretendo, yo no quiero ser la manzana de la discordia, no quiero ser no quiero ser la caca en el pastel. ¿Estás seguro? Muy bien. Bueno, ya quedamos con lo del agua, hablamos con un experto y el experto nos dijo... Ahora sí que aguas. Aguas, porque lo que firmó Henry no tiene base constitucional. Es un lobo con piel de oveja. Se levanta veda para abrir un sistema de concesiones hasta 50 años. Ay. Sí. Ojo, no se vayan a extrañar. Bueno, confirma eso. ¿Seguro? ¿No le falta un punto? No. Bueno, nada más para que sepan, esa página, en este momento, la página que nos dieron, aguaparatodos.org.mx. está caída. Ok. En este momento. ¿Pensamos bien o pensamos mal? ¡Claro! Piensa mal y acertarás. Pues nosotros solamente podemos tener esa opción para sobrevivir. Porque si en un momento dado, ahora sí, como decía la dama, ¿no? Te aflojas y te lastiman. Sí. En todos los sentidos. Sí, claro. El ex fiscal, vamos a otro aberrante capítulo de la vida nacional. El ex fiscal de Veracruz ingresa al penal. Ex fiscal de Veracruz ingresa a penal porque se lo atora el actual fiscal. Es el exfiscal del exgobernador Javier Duarte. Exacto. De Ochoa. Al exfiscal del exgobernador Duarte se lo atrinchila el fiscal actual. El fiscal del actual gobernador Miguel Ángel Yunes. Yunes. Sí. O sea, alguien aquí ha ganado 100 años de perdón. Oigan y vean.
Luis Ángel Bravo, exfiscal durante la administración de Javier Duarte, fue detenido en la Ciudad de México por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz. De acuerdo con primeros reportes, este sujeto habría sido capturado al salir de un restaurante en la capital mexicana después de trabajos de investigación e inteligencia de la Fiscalía General del Estado de Veracruz la tarde de ese domingo. A Bravo se le señala como presunto responsable de desaparición forzada, ya que cuando fungía como fiscal habría entorpecido las diligencias y de ayudar a los responsables de haber cometido este delito a evadir la justicia. Hace un par de años fueron ubicados 19 cuerpos en la Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, pero la Fiscalía Veracruzana solamente reportó 6 y los 13 cadáveres restantes no fueron registrados. El pasado 13 de mayo, el gobierno de la entidad ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien brindara información sobre su paradero. El 11 de mayo se obtuvo la orden de aprehensión en contra del exfiscal general de Veracruz por desaparición forzada. Para Acústica Noticias, David Rodríguez. Y en más temas de los deportes, vamos por supuesto a revisar lo que serán primero los resultados de este día, en donde ya vimos a Corea y a Suecia, que serán rivales directos del equipo de México. Lo que sucedió con Bélgica, que sinceramente yo pensé que iba a ser una aplanadora así de buen fútbol. Sí, marca 3 goles, pero realmente muy poco que escribir a casa. Suecia, a través de un tiro penal, vence a Corea. Aquí vale destacar que fue una revisión en el famoso VAR el que otorga el lanzamiento de tiro penal a los suecos. Y un poco más tarde, Túnez iba sacándole el empate ante los ingleses y el famoso Hurricane, el delantero del equipo de Inglaterra, Kane, hace la diferencia, 2-1, y dice su técnico Gary Southgate que no están todavía en el nivel que él espera que el conjunto de la Rosa pueda aparecer. Son los resultados de este día y nos metemos a los números del Mundial en los días 3, 4 y hoy el quinto, en la voz de Hassel Gardel. Por primera vez en la historia se hace uso del VAR. Esto sucedió en el partido entre Francia y Australia. A su vez, se anotó el primer gol dado por válido gracias al uso de la tecnología empleada en el balón oficial de la Copa del Mundo. Por otra parte, Panamá e Islandia hacen su aparición en mundiales por primera vez. Islandia convierte su primer tanto en Copa del Mundo ante Argentina, gol anotado por Finn Bogason. En el partido entre Serbia y Costa Rica, se anotó el tercer gol del mundial vía tiro libre. Messi se convirtió en el autor del primer penal errado en este mundial. México derrota a los alemanes por primera vez en una Copa del Mundo. En estas 2 jornadas del mundial se anotaron 19 goles, de los cuales 2 de ellos fueron penales dictaminados por el VAR, además de un total de 34 amonestaciones. Hasta el momento, el partido con más choque físico ha sido entre Bélgica y Panamá, registrando un total de 8 tarjetas amarillas, 3 para Bélgica y 5 para Panamá. Ahí están algunas cifras de lo que ha sucedido justamente en el marco de este mundial. La imagen, yo diría, del fin de semana hasta ahora, evidentemente tiene que ver con el resultado de nuestra selección. Así de que vamos con esta imagen. Sí. ¿Qué dijo? No, mira. No, mami. No, mi mamá me mima. Así es. Sí. En la tribuna, una aficionada. Es una maravilla. Claro, muchacha. claro. Hay que le den un premio. Es una maravilla. Porque además lo están usando en las redes para todos. Sí. Oye, ¿qué esto? ¿Qué esto? No. ¿Qué el otro? ¿Qué el otro? O sea, es una gran imagen, porque además es un rostro tan sincero. Sí. Está verdaderamente ya en el éter. Sí. De que no puede creer No y da lo está crédito. viendo. Sí. Vine hasta acá para ver esto. No. Es uno de los Sí, tu no mamá. mames más hermosos sin oírlo. Sí. Sin oírlo. Porque Porque solo es además la gesticulación. lo dijo como gallego, ¿no? Pa' adentro. Así. Así son los sí, los chistes de gallegos, sí hablan para adentro. Para saber, ¿no? Sí. Igual ha de ser con el caldo. Bueno,
Bueno, pues esa fue la imagen del fin de semana. Ojalá y tengamos muchas, por supuesto, que tengan que ver con la afición de nuestro país. Partidos para el día de mañana. Ya vamos conociendo prácticamente todo lo que sucederá. Abre actividad en el grupo H. Colombia frente a Japón. Polonia frente a Senegal. Yo creo que el equipo polaco va a tener por ahí, sí, algo que enseñarnos. Ya me chingué toda la mañana ya. Y Rusia frente a los faraones. Colombia-Japón, se me hace atractivo ese partido. No. Sí. A ver cómo vienen los colombianos, ¿no? Y con muy buen plantel, muy buenas individualidades. Y siempre en la tribuna los colombianos nos regalan algo. Sí. Oiga, usted, hondo y profundo. Bueno, y Polonia frente a Senegal. Ese también está muy interesante. Sí. Yo creo que el equipo polaco puede ser uno de los... ¿Nos ha sorprendido? Sí. Hace mucho, ¿se acuerda de los polacos de Sarmach, Lato, que vino al Atlante? Sí. Muy buen equipo ese. Sí, señor. Y bueno, Rusia, ya lo veremos, empieza a girar la rueda porque ya el Grupo A tendrá su segundo partido y tendremos la primera aparición de los representantes del Grupo H. Así la jornada de este martes. Y bueno, en datos así complementarios de lo que ha sido el día de hoy, ya a las primeras horas de tiempo de Rusia, se investiga el famoso grito que no podía faltar en la tribuna, ya se sanciona a la Federación Mexicana de Fútbol. Nada más se oyó una vez, ¿verdad? Pues se oyó. Puto. Pero nada más una vez se oyó. Pues no sé si le bajaron, no sé si la FIFA ya investigó y por lo pronto vendrá una sanción económica. A la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, se va a rastrear, que eso es seguramente lo más complicado en este caso, por lo que le decía yo en días pasados del famoso seguimiento en las caras, así como veíamos a esta chica gesticulando y diciendo, a quienes hayan gritado, los pueden localizar sin ningún los van a localizar y les van a pedir que por favor no vayan al siguiente partido. Si es que tienen boletos, seguramente podrían ser sancionados quitándoles el acceso. Está complicado, Se había pero advertido. ya exactamente. Sí, eso es. Las autoridades de Rusia no se pueden dar con lo mismo. Empezó FIFA. Sí, Empezó primero FIFA y ya luego los organizadores, ¿no? Claro. No creo que lleguen al tema, bueno, a lo mejor por ahí incluso en el partido del próximo sábado pudieran parar el partido, que es otra de las condiciones que FIFA estableció, que el árbitro, si escucha el grito homofóbico, podría decir, a ver, momento, el partido no va a seguir por esto. Vaya. Y podría en todo caso, en alguna circunstancia, si llegara a repetirse, FIFA amenazó con incluso quitar puntos. ¿En serio? Sí. Entonces, ¿te imaginas que esa sería la peor pendejada que nos pudiera pasar en un mundial? Sí. Que pudiéramos llegar hasta más allá del quinto partido y se nos calienta el hocico en el estadio y te dicen, pues, ¿sabes qué? Que ya estás fuera. No, es que ya voy a semifinales. Sí, no, no. chinga tu madre, adiós. Oye, no, pero es que nosotros hemos jugado y hemos ganado, pero pues tu público, claro. Sí. tu afición. Ahí No se controla. ¿Te imaginas? Ahí aplicaría el Sería término muy grave. ruso de la famosa catafixia. O sea, ¿sí? Sí, claro. Sí. Lástima, cosa quito. Y adiós. Ojalá y no lleguemos a eso, caray. Es que hubo abuso de ese grito en el Alemania-México. No, Brasil. No, Sí. yo nada más lo oí una vez. En Brasil, No. todos los estadios, Sí. ya no nada más los mexicanos, los argentinos, Sí, todos, absolutamente Sí. lo usaron. Todos. Sí. Pero ahorita, en el partido pasado nada más lo oí una vez. Pero Brasil no es Rusia, entonces. Claro. Exacto. Brasil claro. no es No, Rusia. pues sí, no. No. No, te queda claro, ¿verdad? Sí, muy claro. Sí. Dentro de los incidentes y accidentes que se han presentado con algunos fanáticos mexicanos, tristemente, y yo escuchaba a un joven reportero de la radio mexicana que va a su primer mundial, dice que hasta pena ajena le da. Y sí, desafortunadamente hay algunos comportamientos rarísimos de los aficionados mexicanos. Yo no sé si por ¿Cómo qué? yo no sé si por el alcohol, yo no sé si por la convivencia o porque a lo mejor de niños no le hicieron fiesta a sus papás, pero estos llegan ahí a estos eventos y se ponen, realmente se trastornan. Meterse al metro sin pagar, por ejemplo.
Que vas, que ganaron México, Bueno, que pero Alemania. allá te puede costar muy caro. Y el cielito lindo y en el metro. Pero pues paguen. O sea, si no traes tu tarjeta que te da acceso al metro, pues paga, ¿no? O sea, además, las identificaciones Sí, sí, esas, sí. como todo Sí. quien ha estado ahí lo sabe, tiene hasta sus bolsitas adicionales atrás. Para los boletos. Para los boletos del metro, para el tren, para lo que sea. Y ahí los guardas Sí. para que no los pierdas y los tengas muy cerca de ti. Claro, es que hay que ir a gozarlo como una fiesta, como lo que es, ¿no? Evitar Sí, meterse pero en problemas. que es una fiesta para para esas. esta gente. Sí, desde Acuérdese luego. que hay gente que en el mismo Brasil acabó en la cárcel. Sí. Esa gente que acabó en la cárcel en Brasil, aquí sería pues, deportada inmediatamente. Sí. No. Bueno, lo que pasó el fin de semana de una riña que costó que a 2 mexicanos los apuñalaran, están fuera de peligro en Moscú, pero quién sabe ahí también en qué clima se estén desarrollando las relaciones que se arriesgan. Enloquece la gente, enloquece. Sí. Vamos a pensar que la gente que tiene posibilidades para hacer ese viaje y quedarse más de 15 o 20 días, bueno, es gente solvente. Sí. Pero la solvencia no te da educación. Desde luego. Sí. Porque, qué curioso, toda esa gente que está cometiendo panchos en Rusia, nada de eso lo harían en Estados Unidos. Nada. Está el desmadre del fútbol, y están unos colombianos y unas argentinas y unas nalgonas que pasan aquí, y la fiesta, ¿no? El alcohol, O el pretexto nada más Exacto. de verse ahí en la masa. Hubo un incidente muy grave de un taxista que se quedó dormido y atropelló ahí, 15 lamentablemente, sí, 15 personas, entre ellos un grupo de mexicanos. 2 mexicanas. Y 2... Querían golpearlo, se fue Sí, corriendo. hay un tipo ahí mexicano que es el que trata de agarrarlo así como si se fuera a ir. No sé dónde pensó que estuviera, pero bueno, había cámaras inmediatamente. El mismo chofer dice, yo corrí porque se durmió, se quedó dormido. Sí. Y cuando se da cuenta que viene la gente y lo que pasó, dice, yo corrí porque creí que me iban a matar. Sí. Prácticamente que lo iban a linchar. Pues sí. Sí, porque se rumoraba que era a lo mejor una cuestión terrorista, como hemos visto en otras partes del mundo. Y no fue, afortunadamente. Y bueno, ya para concluir, otro también donde levantan a una señorita de origen ruso, entre varios mexicanotes, y la mantean, la empiezan a mantear. Ah, qué cabrón. La Qué chica le dio barbaridad. mucha risa, creo que no levantó ningún cargo. Pero podría haberlo hecho. Claro. Y hay imágenes, que es lo más triste. Hijo. Qué barbaridad. Es mucho riesgo. Sí. Es mucho riesgo porque no pasó nada, a lo mejor ella no se quejó, pero en una de esas, quién sabe en qué tal andaban de alcohol, se te cae. Sí. Claro, y una desgracia. Así es. ¿Cae mal? ¿Muere? ¿Puede morir? Sí. Ay, es que estábamos echando desmadre. Pues, Vámonos, señor. Muchas gracias. Mañana venimos con más del Informe Broso y los deportes. Gracias, Alfredo Ruiz. Contrario. Al Mariana Guerrero. Señor querido, muchas gracias. Nos Muchas vemos gracias. mañana. Mañana, es una gran idea. Mañana. Martes. Perfecto. Así que estaremos con ustedes a través de Acústica TV, a través de Azteca América para los Estados Unidos y por Radio Chapultepec. Niños, si tienen radio, tele, gadgets, por ahí nos oyen, por ahí nos ven. ¡Órale! ¡Chamacos! ¡Órale! ¡Chamacos! Pueden decirme papá. ¡Órale!